vertebrados. Vamos a ver las características de los animales invertebrados, que es la primera pregunta del tema. Básicamente empieza a decirnos que todos tienen en común que carecen de columna vertebral. Además, encontramos que hay algunos que no tienen esqueleto, otros que tienen un esqueleto externo, que le vamos a llamar exoesqueleto, o un esqueleto interno, que le vamos a llamar endoesqueleto. La piel puede segregar estos esqueletos, como en el caso, por ejemplo, del exoesqueleto de un insecto. Puede segregar espinas, como en un erizo, o segregar una concha, como en el caracol, que el caracol no es que se la encuentre en la naturaleza, sino que él mismo se segrega su propia concha. O unas células muy curiosas que están pigmentadas y que están en la piel de las sepias, que conforme cambian de color, pues aparentemente están comunicándose entre ellas. Como vemos, hay muchas formas diferentes y no podemos ponerle a todas un nombre. Por eso lo que vamos a hacer es clasificar las formas en tres básicas. La primera sería simetría bilateral. Bi significa dos lados. Esto significa que por un plano de simetría podemos dividir a los animales en dos partes iguales. Cuando sucede esto, la simetría se llama bilateral. Otros animales se pueden dividir también en dos partes iguales, pero por muchos sitios. Por ejemplo, la estrella la podríamos dividir por aquí en dos lados prácticamente iguales, o la podríamos dividir por aquí, o bien por aquí también la podríamos dividir en dos lados iguales. Cuando sucede esto, la simetría se llama radial. Y por último, hay algunos animales que es imposible, no los podemos dividir en dos partes iguales. A esto se les llama asimétricos. También en todos los grupos de invertebrados pues vamos a ir viendo las funciones vitales. Como siempre, la función de nutrición. Fijaros que tenemos que hablar siempre tanto de la respiración como la alimentación. Los nutrientes no sirven de nada si no hay oxígeno y por lo tanto vamos siempre a hablar de estos dos procesos a la vez. En cuanto a la respiración, pues hemos visto que lo hacen a través de la piel, de branquias, de pulmones, que no tienen nada que ver con nuestros pulmones, o por tráqueas, que son tubitos que hace que entre el aire directamente al cuerpo del animal. La alimentación, pues carnívoros, filtradores, herbívoros. La reproducción, pues la mayoritaria, siempre la sexual, con espermatozoides y óvulos. Y en alguna ocasión hemos visto que está la asexual. La función de relación, bueno, pues el sistema nervioso, hay algunos que o bien no lo tienen, o bien simplemente es una red de nervios, pero súper simple. En otro grupete, pues resulta que los nervios se unen y forman una especie de masas cerebrales, que no llegan a ser cerebros como los nuestros, son súper sencillos, pero que bueno, ya va haciendo que el sistema nervioso sea más complejo. Respecto al tamaño del bocata que se comen, pues vamos a clasificarlos en micrófagos si el bocata es extremadamente pequeño, o sea, si son partículas muy pequeñas, por ejemplo, las partículas en suspensión que una almeja por filo. Y si el bocata es más grande, por ejemplo, un caracol cuando se alimenta con su rádula, bueno, pues a este se le va a llamar macrófago. La clasificación de los invertebrados, pues vamos a ir viéndola poquito a poco en los siguientes vídeos.